Dios te bendiga, amado hermano. Muy buenas noches en este día. Te damos la bienvenida a nuestra reunión de hoy martes. Queremos bendecir a cada uno de aquellos que nos sintonizan por estos medios y le damos la honra y gloria a Dios por el privilegio de permitirnos de predicar su palabra. Hermano, quisiera que me acompañara. Mi nombre es Juan José Martínez, soy discipulador del ministerio y le doy la gloria al Señor, ¿verdad?, por este privilegio de poder enseñar la palabra del Señor. Quiero que me acompañe a un versículo de la Biblia en Salmos 103, 17. Y dice así: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. Quisiera orar antes de seguir con la enseñanza, hermanos, para que el Señor nos ministre y nos hable al corazón. Padre, en el nombre de Cristo, venimos delante de ti, Señor, agradecidos, primeramente dándote la honra y gloria a ti, Señor, reconociendo que somos necesitados y menesterosos de ti. Queremos, Señor, que hoy nos hables al corazón, que cinceles esta palabra en cada uno de mis hermanos que está viendo, Señor, que está sintonizando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Cincela esta palabra en sus corazones, Señor, para que baje a sus manos y a sus pies, Señor, y que se pueda poner por obra. Declaramos que este es un momento apto para predicar su buena y bendita palabra. Declaramos, Señor, que tú te has provisionado un pueblo para esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Ay, perdón, hermano, si estoy un poco nervioso. Yo quiero hablarle hoy, hermano, de lo que es la misericordia. Muchas veces, hermano, hablamos de lo que significa la misericordia, o lo decimos tan trillado a veces: su misericordia son nuevas cada mañana, o cuando nos levantamos decimos: gracias, Señor, por este día, porque tu misericordia es para siempre. Pero a veces se nos olvida, en los momentos de tribulación y en los momentos de dificultad, qué tan difícil es entender el significado de esta palabra. Así que, hermanos, vamos a poder hablar hoy de lo que es la misericordia de Dios. Fíjese que en Hebreos es la palabra 26:17, que quiere decir amor, benevolencia, piedad, voluntad, hacer merced y clemencia. En el griego es la palabra eleos, la G1656, y quiere decir compasión humana o divina, especialmente activa. Mire qué interesante, es una cualidad de Dios y de nosotros los hombres, pero dice que tiene que ser activa. En Dios la misericordia siempre permanece activa, hermano, pero muchas veces en nosotros como hijos de Dios, esa condición de la misericordia pareciera que se apaga. Así que vamos a ver, hermano, a través de la enseñanza, cómo el Señor nos muestra su misericordia y cómo debe haber reciprocidad de parte de nosotros en cuanto a lo que es la misericordia. Viendo este verso bíblico de Salmo 103:17, nos habla de una eternidad a otra eternidad. Y yo me preguntaba qué significa esta eternidad a la otra eternidad. Habla de una eternidad pasada a una eternidad futura. Y déjeme pensarlo y verlo desde este ángulo. Hay una eternidad en donde no existíamos corpóreamente y una eternidad en donde vamos a ser glorificados. En ese paréntesis, en medio de esas dos eternidades, está el paréntesis tierra, en donde habitamos nosotros hoy. Y lo que quiero ver yo con ustedes, hermano, es cómo el Señor nos rodea y nos atraviesa a través de todo ese paréntesis tierra, y cómo nos rodea con su misericordia y nos guarda siempre. La Biblia dice que el Señor escoge de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Hermano, yo puse aquí: donde nadie da un ápice de valor por nosotros, la misericordia de Dios entra en acción. Ahora, si lo pusiéramos en nuestras propias palabras, ¿qué significa misericordia? Si la palabra dice que el Señor, de lo más vil y menospreciado, Él escoge para avergonzar a los sabios, quiero pensar entonces que el Señor ama lo perdido,
que el Señor ama aquello que todo mundo considera miserable. Usted ha escuchado esa frase que dice, este no tiene perdón de Dios, pero en Dios sí hay perdón y también hay misericordia. Vamos a ver, hermanos, que el Señor nos va a extender la misericordia siempre. Él está presto a poder ayudarnos y sostenernos y poder brindarnos misericordia. El mayor acto de misericordia del Señor es haber dado a su Hijo por nuestros pecados y haber muerto en la cruz el Señor para salvación y redención de cada uno de nosotros. Ese es el mayor acto de misericordia de parte del Señor. Usted dirá, hermano, ese es un acto de amor. Sí, también es una de las cualidades de la misericordia. Y quiero llevarlo al primer punto para poder ir avanzando de lo que es la misericordia. Perdóneme, hermano. El primer punto, hermano, yo le puse aquí una historia por todos conocida. Segunda de Samuel 9:7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mire qué interesante, una historia conocida por todos, Mefiboset. ¿Cuántos Mefiboset nos estarán viendo, hermano? Esta historia, hermano, nos cuenta y nos la narra en el libro de Samuel, en el libro de Segunda de Samuel, versículo 9, que este era un hombre que era miembro de la casa real, que había sido lisiado producto de que su nodriza, cuando iban huyendo, se cayó y se lisiaron sus piernas. Sin embargo, vemos aquí, hermano, cómo el rey David lo llama para poder brindarle misericordia. Y no solo le brinda misericordia, sino que también le restituye todos aquellos bienes que el Señor había guardado para él. Yo puse aquí, hermano, que él residía en Lodebar. Lodebar significa un lugar sin pasto. Un lugar, hermano, lo voy a traer a nuestros días, un lugar en donde no había palabra. Eso significa Lodebar. La palabra, el nombre Mefiboset quiere decir avergonzado. Era un hombre que caminaba avergonzado. Después de estar en el palacio, pasó a un lugar en donde no tenía pasto. Pasó de un lugar en donde estaba en el reino a un lugar en donde no tenía pasto. Así muchas veces nos pasa a nosotros, hermanos. Dejamos la casa del Señor y nos olvidamos del lugar que Dios había destinado para nosotros y para que nos alimentáramos con su bendita y buena palabra. Esta palabra lisiado quiere decir también mutilado. Muchos de nosotros, hermanos, hemos sido mutilados emocionalmente, mutilados producto de una mala decisión. Muchas veces, hermano, de un divorcio, una separación, y eso nos mutila emocionalmente y no nos permite a nosotros acercarnos al Señor. A veces, hermano, la mutilación es tan vergonzosa que creemos que el Señor no nos va a perdonar. Creemos que el Señor no se va a acordar de nosotros. Creemos que el Señor nos ha abandonado. Pero ¿sabe qué, hermano? Como a Mefiboset, el Señor le hizo misericordia, el Señor la va a hacer contigo. El rey David lo llama y le dice, no tengas temor, yo voy a hacer contigo misericordia por amor a Jonatán. Hermano, la actitud de Mefiboset fue postrarse ante el rey. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Si nosotros estamos mutilados emocionalmente, estamos avergonzados por el pecado, por la falta que hemos cometido, debemos postrarnos ante el Señor y reconocerlo a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores, para que Él nos pueda extender su misericordia. La Biblia dice aquí, hermano, en este pasaje, si usted lo sigue leyendo, que Él pasó a vivir en Jerusalén. ¿Y sabe qué, hermano? Pasó a vivir en Jerusalén y habitaba, dice, con David y comía todos los días en la mesa de David. Hermano, el Señor había destinado que Mefiboset iba a sentarse a la mesa y que iba
a vivir en Jerusalén. Ese es el lugar que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Me sirve, hermano, hasta para Santa Cena. Este próximo domingo 6, si no me equivoco, vamos a tener ministración de Santa Cena. ¿Cuántas veces la mutilación y la vergüenza, hermano, no nos permite sentarnos a la mesa del Señor? Pero el Señor, hermano, nos reconoce como hijos. Lo único que tenemos que hacer es pedir perdón por nuestras faltas. A ti que me estás viendo, hermano, si no tienes un lugar para participar de la mesa, este domingo próximo vamos a tener esa administración. Y puedes sentarte a la mesa, obviamente pidiendo perdón, reconociendo al Señor Jesús, para que el Señor te cambie de lugar, te cambie de un lugar sin pasto a un lugar en donde te sientes a la mesa y también te puedas convertir en un hijo de Dios que va a habitar en una Jerusalén celestial cuando nosotros seamos glorificados. Dios en su misericordia te quiere posicionar en un lugar donde no falte el alimento que es su palabra. Él quiere, hermano, que te alimentes espiritualmente de la palabra del Señor. El palacio aquí, hermano, yo lo traigo, hermano, como a la iglesia. Tenemos que habitar en la iglesia. Así como Jacob, que él habitaba en tiendas, nosotros tenemos que habitar siempre en la casa del Señor, bajo la mano poderosa, humillados bajo la mano poderosa del Señor. Déjeme avanzar al siguiente punto. Rahab. En Josué 2:12, Reina Valera 1960. Os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. El nombre de esta mujer, Rahab, hermano, significa altiva, vanidosa, orgullosa. Era una mujer, hermano, que vivía en Jericó. Jericó, hermano, el Señor la define como la ciudad amurallada, una ciudad fortificada, una ciudad inexpugnable. Nunca había sido conquistada, pero el Señor ya había decretado que esa era una ciudad que el pueblo de Israel la iba a conquistar. Esta mujer tenía un oficio por todos conocido de ramera, hermano. Es fuerte lo que le estoy diciendo. Era prostituta. Pero era una mujer, hermano, que, sopórteme lo que le voy a decir, tenía revelación. ¿Y por qué dice usted, hermano, que tenía revelación? Porque fíjese que ella conocía de los portentos y prodigios que el Señor había hecho con el pueblo de Israel. Sabía que era un Dios que entregaba a sus enemigos en las manos del pueblo de Israel. Entonces esta mujer, sabiendo lo que Dios era capaz de hacer, hace misericordia y esconde a estos testigos en su casa. Y ella les dice, así como yo he hecho misericordia con ustedes, ustedes hagan misericordia con la casa de mi padre. Aquí vemos la misericordia divina y vemos la misericordia humana, activa las dos, una misericordia recíproca. Ahora bien, hermano, yo quisiera que usted pensara, hermano, ¿cuál es el oficio que usted tiene? ¿A qué usted se dedica? ¿Trabajas en un bar? Una vez me tocó a mí conocer en un trabajo, hermano, una persona que le tocaba pagar a los proveedores y la empresa le daba un bono por rebajarle la factura a los proveedores. O sea que el trabajo de él, hermano, era prácticamente quitarle el dinero a los proveedores. ¿Será, hermano, que hay alguien que nos está viendo que tiene un trabajo en donde lo obligan a hacer algo que no es agradable al Señor? El oficio de esta mujer hasta el día de hoy es terrible, hermano. Es un oficio que es vergonzoso y también es muy, muy criticado. Ahora bien, el Señor, hermano, cambia el juicio de esta mujer. Había un decreto para esta ciudad y para esta mujer, para toda la población que había en esa ciudad. Había un decreto de destrucción. La Biblia dice que Jericó es una ciudad dedicada al anatema y que aquel que la edifique tiene un castigo, dice la Biblia. Ahora, hermano, Dios en su misericordia, hermano, salva a Rahab y a su familia. La rescata cuando el pueblo de Israel ataca
Cuando se derriban los muros, usted sabe las 13 vueltas que da el pueblo de Israel y caen los muros, hermano, y esta mujer es rescatada porque ella les pidió una señal segura, lo que dice este versículo. La señal segura, hermano, era un listón escarlata. Un listón escarlata, figura de la sangre de Cristo que la iba a redimir. El Señor, hermano, en su inmensa misericordia, siempre se va a guardar un remanente para heredad suya. La misericordia de Dios a esta mujer le cambia su presente. Su presente era de ramera, sin redención, sin perdón, y se lo cambia por un futuro en donde dice la Biblia que ella habita hasta el día de hoy en el pueblo de Israel. La Biblia la sitúa en la galería de los héroes de la fe en el libro de Hebreos. Y si usted busca en el libro de Mateo, dice que es la madre de Booz, quien redime a Ruth. Y Booz es padre de Obed, y Obed padre de Isaí y padre de David. Miremos cómo la misericordia de Dios es tan maravillosa, hermanos, que redime a esta mujer, su familia, y como le dije, el Señor la toma como posesión suya, como heredad, y después de eso, el Señor se provisiona un rey, un linaje que hasta hoy sabemos, ¿verdad?, cómo el Señor le mantuvo ese linaje al rey David con Salomón, ¿verdad? Ahora, hermano, déjeme avanzar hasta el siguiente punto. Vamos a ver una historia también que por todos nosotros es conocida, un personaje muy interesante y que siempre se mantuvo fiel con el Señor. José, Génesis 39, 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ante los ojos sería, si no me equivoco, ante los ojos del jefe de la cárcel. Hermano, hay una vasta enseñanza en la historia de José. José es un hombre probado, hermano. Un hombre que sufrió muchas dificultades y muchas penas. Un hombre, hermano, que fue envidiado por sus hermanos. Fue vendido por sus hermanos. Fue echado al pozo, a la cisterna, hermano. Estuvo preso sin haber cometido falta, solamente porque tenía la gracia y el favor de su padre. Era amado por su padre, por Jacob. Y eso hizo que sus hermanos lo envidiaran y conspiraran contra él, de manera de que conspiraron hasta querer matarle. Usted conoce la historia y sabe cómo José llega hasta la cárcel solamente porque la mujer de Faraón quería tener intimidad con él, y José, a pesar de que le arrancaron las vestiduras, él huyó, pero no se libró de caer en la cárcel. Ahora, hermano, lo interesante de esto, hermano, es que la permanencia en nuestro Señor nos asegura que Él siempre permanecerá fiel en todo. ¿Qué le quiero decir con esto? José nunca le atribuyó despropósito a Dios. Él nunca renegó de lo que el Señor había preparado para él. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Déjeme pensar que José se levantaba todos los días en la mañana y decía, sus misericordias son nuevas cada mañana. Él se aferraba a eso nos tenemos que aferrar nosotros, porque la misericordia de Dios nos rodea, hermano. No importa la dificultad que estás pasando. No sé si es una enfermedad, no sé si es un problema financiero, no sé si es un divorcio, no sé si es o estás a punto de divorciarte. La misericordia de Dios te va a alcanzar, hermano. Y el Señor, mire que a José, después de estar en la cárcel, José nunca le atribuyó despropósito a Dios, y ese fue el último paso para catapultarlo al lugar que Dios quería para él. El lugar que el Señor quería para José era, dice la Biblia, por padre de Faraón y gobernador de Egipto. Gobernador de la nación más grande o más poderosa del mundo en ese tiempo. Hermanos, en nuestro caminar con el Señor existen procesos duros, difíciles, y a veces, hermanos, experimentamos el silencio de Dios. Sentimos que el Señor nos ha abandonado.
Sin embargo, hermano, déjame decirte, no es así. La misericordia de Dios siempre está presente. La misericordia de Dios siempre está presente en nosotros. Gloria a Dios por eso. Uno de los oficios de nuestro Señor es ser fiel y verdadero. Y su misericordia es nueva cada mañana. Hermano que nos estás viendo, no importa la prueba que estés pasando, Dios no ha dado su última palabra. Mientras hay aliento de vida, mientras te puedas levantar, mientras puedas abrir tus ojos, mientras puedas elevar una oración al Señor, el Señor permanece fiel. Y Él te extiende su misericordia hoy para que te puedas levantar. Anímate, hermano, anímate. El Señor no ha terminado contigo. Yo dejé aquí algo hermoso que le quiero trasladar. El permanecer en Cristo Jesús nos asegura la victoria en medio de la prueba. Esta palabra permanecer uno la encuentra bastante en el apóstol Juan. Si permanecemos, permanecer, siempre habla de permanecer. Eso es, hermano, yo lo entiendo como ser hallado dentro del Señor Jesús. Ser hallado dentro del Señor Jesús, para que Él también sea hallado dentro de nosotros. Tenemos que habitar en la presencia del Señor. Déjenme avanzar ahora, hermanos. Vamos al siguiente punto. Veamos Nínive. Aquí vamos a ver, hermanos, un milagro de misericordia colectivo. Dice Jonás 4:2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Mira, hermano, este es un milagro de misericordia colectivo. Aquí encontramos, hermano, que el Señor le hace misericordia a una ciudad completa. Estudiando sobre esta ciudad, dice que es una ciudad grande, es una ciudad de tres días de camino para poder recorrerla. Es una ciudad, hermanos, de más o menos unos 120,000 habitantes, dice la historia, que fue construida por Nimrod. Hoy es llamada Mosul y está en ruinas en Irak. Ahora, no me voy a centrar en lo que el Señor le dijo a Jonás como profeta. Me quiero centrar en lo que el Señor hizo en esta ciudad. Dios le pide al profeta Jonás que vaya y profetice contra esta ciudad, de que se arrepientan de su mal camino. La Biblia dice aquí que el Señor le dice eso a Jonás porque el mal de esa ciudad había subido hasta la presencia del Señor. ¿Sabe, hermano? Esto me hizo meditar a mí en que dice que la oración nuestra es como un incienso y sube hasta la presencia del Señor, como un olor fragante. Entonces, hermano, quiere decir que cuando hay maldad, hermano, la maldad sube como un olor desagradable ante el Señor. Pero mire, el Señor aquí en esta ciudad, Él se mueve a misericordia. Él se apiada de esta ciudad y manda al profeta Jonás para que pueda proclamar contra ella y esta ciudad se arrepienta. ¿Y sabe qué, hermano? Sucede exactamente eso. El rey, hermano, desde el más grande hasta el más pequeño, hasta los animales, hermano, se arrepintieron de su mal camino. La Biblia dice que hasta hicieron un ayuno. Yo no le estoy diciendo, hermano, de que ayunemos todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y que ayunemos los niños también. Pero los hijos de Dios sí lo podemos hacer. Los que somos llamados a pararnos en la brecha sí lo tenemos que hacer. Hermano, pero el primer paso que hizo esta ciudad fue arrepentirse. ¿Sabe, hermano? Ellos obedecieron a la voz de Dios y el Señor hizo misericordia con ellos. Este es un milagro de misericordia colectivo porque le hizo misericordia a toda una nación. En este pasaje bíblico, hermano, encontramos el modelo de misericordia de Dios para un pueblo. Arrepentimiento colectivo, porque hubo ayuno desde el mayor hasta el menor. Hermano, traigámoslo hacia nuestro tiempo. Nuestra nación, hermano, está abatida por elementos externos e internos que nos atacan. Mire, hermano, tenemos crimen organizado, corrupción, desempleo,
impunidad, no acceso a la educación y al estudio, a la salud. Y fenómenos externos, hermano, tenemos huracanes que nos azotan, hermano, y cada vez dice que se va a ir poniendo peor. Pero la misericordia de Dios está extendida sobre nuestras vidas. Ahora, hermano, si a todo esto que le dije ahorita, usted le agrega la dureza de corazón de aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que tenemos la revelación, aquellos que el Señor dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Hermano, aquellos que tenemos la revelación del Señor, aquellos que hemos disfrutado de las mieles de la presencia del Señor y no hacemos nada, no doblamos rodillas por nuestra nación, no apelamos a la misericordia de Dios para nuestra nación. Tenemos que pararnos como soldados, hermanos, como guerreros en la oración. En nuestro ministerio, hermano, para la honra y gloria de Dios, tenemos un escuadrón de intercesión. Y todos los miércoles nos conectamos ahí y dentro de las oraciones está nuestra nación. Por salvación, por salud, por la economía, por las autoridades. Hermano, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Sin embargo, hermano, la Biblia, en esta cita bíblica nos da esperanza de la misericordia de Dios. Debemos doblar nuestras rodillas, hermano, y dejar de lado, oiga bien lo que le voy a decir y sopórtemelo. Debemos dejar de lado nuestra participación en bandos determinados y hacernos guerreros en la oración. Debemos obedecer a Dios, pues Él se agrada más de la obediencia que del sacrificio. No nos debemos frustrar porque todo está mal, hermano. En Dios, hermano, siempre hay una oportunidad. Dios tiene para hoy, para ti, hermano, misericordia. Así que no nos frustremos por eso, hermano. Dios nos ha dado la última palabra. De eso se trata la misericordia, de amar a aquellos que todo dan por perdido. Déjeme avanzar al siguiente punto, hermano. Punto número 5. Vamos a ver, hermano, al endemoniado de Gadara, hermano. Yo le puse aquí libertad. Marcos 5, 19. Mas Jesús, hermano, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este es un ejemplo, hermano, o mejor dicho, este es un milagro de liberación que todos conocemos. Lo hemos leído, hermano, y lo hemos estudiado, hemos querido sacar, siempre extraer de la enseñanza que hay aquí en este pasaje de milagro de libertad que hizo el Señor Jesús. En la misericordia de Dios también hay libertad, hermano. Este endemoniado no se le conoce por nombre, hermano, solamente que tenía una legión. Ese es el único nombre que se le conoce. Pero mire que el Señor Jesús llega a ese lugar, hermano, a hacer el milagro de libertar a este hombre de los espíritus o de los demonios que él tenía en su cuerpo. Este hombre, hermano, después de ser liberado de los demonios, estaba sentado en su sano juicio y vestido con Jesús y sus discípulos. ¿Sabe, hermano? Aquí también vemos agradecimiento, vemos misericordia de parte del endemoniado, porque él, hermano, estaba agradecido con el Señor y estaba sentado ahí con el Señor escuchándole, porque se había dado cuenta que el Señor había tenido misericordia. El Señor había llegado ahí a liberarlo, a quitar las cadenas que él tenía, porque dice que era un hombre que habitaba entre las tumbas y que andaba con grilletes. Y era tanto el agradecimiento de él, hermano, que se quería ir con el Señor Jesús en la barca. Los demás de la región, hermano, estaban con miedo por lo que el Señor había hecho. Sin embargo, él estaba agradecido con Dios. Y vemos aquí, hermano, cómo este hombre, del agradecimiento que tenía, que se quería ir con el Señor más bien le da una instrucción y le dice,
Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermano, yo lo quiero traer yo quiero ministrarlo a usted con esta parte. Llega un tiempo en nuestro caminar, hermano, que debemos volver hacia lo interno. A lo interno de nosotros y de revelar a los nuestros aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Este endemoniado, hermano, dice ahí que en la región había otra gente. Nadie lo había podido liberar. Solamente Jesucristo puede liberarte, hermano. Y el Señor te manda, según esta instrucción, a que vayas y cuentes a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No existe fuerza humana que pueda liberar a un endemoniado, hermano, si no es con la ayuda y misericordia de Dios. Dios, como a este hombre, hermano, te puede hacer misericordia contigo y con los tuyos. Aún aquellos que están atados por cadenas ancestrales de espíritus inmundos. Hermano, el agradecimiento es importante, hermano. A veces queremos ir a predicar, hermano, queremos ponernos títulos de evangelistas y tomar un parlante, hermano, y no está mal, y no estoy criticando a nadie, Dios lo sabe. Lo estoy poniendo como un ejemplo. Y no predicamos a los nuestros. Y es a los primeros que les tenemos que hablar. Porque ellos son los primeros que tenemos que convertir, hermano. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a nuestros familiares, las cosas maravillosas que el Señor ha hecho con nosotros. Tenemos que mostrarles a ellos la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. El favor de Dios sobre nuestras vidas. Cómo Dios ha transformado a nosotros nuestra vida. Cómo Dios nos ha pasado de un lugar de habitar en lugares oscuros, porque este hombre habitaba en tumbas, dice. O sea, habitaba en lo oculto. Se movía entre aquella atmósfera que no era agradable a Dios. Sin embargo, la salvación llega ese día a Gadara por medio de nuestro Señor Jesús. Y hoy está también aquí, hermano, por medio de valga la redundancia, por medio de este medio digital. Para ti, hermano, que nos ves. El Señor, hermano, dice aquí, cuando la misericordia de Dios viene a tu vida, rompe las cadenas, pudre los yugos y trae libertad plena. La misericordia de Dios puede romper las cadenas, hermano. La salvación que llegó donde este hombre rompió las cadenas, rompió ese espíritu inmundo que él tenía, hermano, y lo libertó. Y leyendo después dice que él predicaba en Decápolis. Un hombre que cumplió la instrucción del Señor. Quiero seguir, hermano, y vamos a ver el sexto punto. Gloria a Dios. Y veamos en Lucas 10, 36, 37. El buen samaritano, hermano. Yo le puse aquí misericordia al prójimo. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Una parábola, hermano, por todos conocida, narrada por nuestro Señor Jesús. Aquí vemos un intérprete de la ley, hermano, que le hace una pregunta al Señor Jesús y le dice, ¿cómo puedo alcanzar la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿qué dice la ley? Y usted recuerda que le dice, ¿verdad?, que amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Y también le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice, has respondido bien. Pero este intérprete de la ley, hermano, queriendo justificarse, le dice al Señor, ¿y quién es el prójimo? Hermano, aquí en esta enseñanza, a mí me ministra mucho, hermano, porque hay un modelo de cómo convertirnos de hermano a prójimo. Cómo trascendemos de ser un hermano que solo Dios le bendiga, hermano, a trascender a ser el prójimo. Dice aquí la parábola que el Señor Jesús cuenta de un hombre que iba camino a Jericó. Acordemos lo que significa Jericó. Significa que era una ciudad que estaba, más que significa, sino que le habían decretado a Jericó.
una ciudad dedicada al anatema. Este hombre iba camino a Jericó, iba camino a la ciudad de la destrucción, hermano. Y dice que fue asaltado y golpeado por ladrones. Como le decía, la parábola es narrada por nuestro Señor Jesús. Y la misma parábola nos muestra que pasaron por el lugar dos hombres, por el lugar donde había sido asaltado el hombre y estaba herido. Pasó un sacerdote y un levita. Pasaron tres, hermanos, pero me quiero enfocar primero en estos dos. Pasó un sacerdote y un levita. Estas dos personas, hermanos, también las podemos ver como dos entidades. Sopórtenme esto, hermano. Dos entidades, hermano, que representan. Cuando yo busqué la palabra sacerdote, es sacerdote o sumo sacerdote. Trayéndolo a nuestros días, hermano, la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Tú que eres cabeza de familia, eres sacerdote de casa. O sea, este hombre era sacerdote. Y el levita, hermano Juan, el levita es aquel, hermano, oiga bien, es aquel que se encargaba del sacrificio, de la alabanza, de la adoración y de la recolección de ofrendas. Hermano, si usted lo quiere traer a los días de hoy, el sacerdote era, me voy a poner yo primero, era un discipulador así como yo, hermano. Y el levita, hermano Juan, era un servidor. Y oiga bien, ambos pasaron de largo. Ambos, vieron al hombre herido y pasaron de largo y no le ayudaron. Este sacerdote, hermano, es uno que puede predicar la palabra. En cambio, el samaritano, hermano, llega donde él está, le curó y le vendó sus heridas, derramando aceite y vino, y lo cuidó. Le derramó unción y gozo, hermano. Lo llevó donde un mesonero, hermano, dice aquí la palabra, y pagó para que lo cuidaran hasta que él regresara. Aquí hay hasta escatología. Se lo estoy leyendo así como yo lo escribí. No le estoy leyendo textualmente lo que dice la Biblia. Pero esto es lo que hizo este buen samaritano con este hombre. Le vendó sus heridas, lo curó, le puso aceite y vino y lo llevó donde un mesonero. Déjeme pensar, hermano, en que es un hermano que se había descarriado y lo asaltaron en la calle, en el mundo, hermano. Y este buen samaritano lo trajo de nuevo a la casa. Ahora bien, hermano, el sacerdote y el levita eran dos hermanos de él en la congregación. Muchas veces, hermano, nosotros nos olvidamos de hacer misericordia con nuestro hermano, o de tener misericordia como Dios la tuvo con nosotros. Nos olvidamos, ¿sabe qué, hermano? De dónde Dios nos sacó. Juzgamos a los demás y somos los primeros en lanzar la primera piedra. La primera piedra de juicio, le digo yo. Nos olvidamos lo que Dios nos perdonó y atacamos a nuestro hermano. Y nos olvidamos de hacerle misericordia a él. Y ¿sabe qué también, hermano? Muchas veces la religiosidad no nos permite ver la necesidad de nuestro hermano o del alcance que está en nosotros el poder ayudarle. La religiosidad, hermano, es que estamos de turno, hermano, y entra alguien y solo le decimos, Dios le bendiga, hermano, bienvenido. Pero no hay un saludo, hermano, que trascienda aquello que el Señor quiere que su pueblo que viene entrando a recibir la administración, que sienta el gozo, hermano, que sienta la alegría, la unción que debemos tener y que debemos portar nosotros como sacerdotes y como servidores de la casa del Señor. Estos dos personajes pasaron de largo y estaban en el camino. O sea, hermano, estaban dentro de la iglesia, pero se les olvidó hacer misericordia como Dios había hecho con ellos. Debemos de hacer el bien, más aún cuando sabemos hacerlo, hermano. De lo contrario, nos es contado como pecado. Esta cualidad de la misericordia, lo decía al principio, es humana y divina, por lo que es una condición humana de aquel que está agradecido con el Señor Jesús por el grande sacrificio que hizo por nosotros en la cruz.
redimiendo de toda culpa y anulando el acta de decretos que nos era contraria, clavada en la cruz. Ahora, hermano, haz misericordia a tu hermano como Dios lo hizo contigo. Lo voy a repetir, hermano. Haz misericordia a tu hermano como Dios lo hizo contigo. No nos olvidemos de hacer el bien. La misericordia que Dios ha tenido con nosotros, hermano, es para que nosotros también la podamos trasladar. La misericordia que Dios tuvo con Rahab la hizo trasladarla a su generación. Y el Señor tuvo misericordia de ella y de su pueblo, de su familia, perdón, de su padre. Y vemos cómo Rahab, hermano, es trasladada a héroe de la fe. Vamos a ver, hermanos, el último punto. Y pues el que más nos llega al corazón, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús. Yo le puse aquí salvación. Tito 3, 5, 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Se lo voy a volver a leer, hermano. Nos salvó no por obras de justicia, no es por nuestras obras, hermano. Vimos anteriormente el buen samaritano, tenemos un área del buen samaritano aquí. Y traemos ayuda al necesitado. Es una buena obra, pero esa no nos va a justificar, hermano. Hay varias cosas que como hijos de Dios, hay varios preceptos que como hijos de Dios tenemos que cumplir. Obviamente hacer el bien es uno de ellos, es importante. La paz y la santidad también es importante, hermano. Mantenernos velando también, hermano, velando para la venida del Señor también es importante. El verso bíblico aquí, hermano, nos dice que no es por obras de justicia, sino primeramente dice por su misericordia. Por eso le decía al principio que el mayor acto de misericordia de Dios fue haber puesto a su Hijo Jesús por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras faltas. Y esta misericordia también es traducida como gracia divina. Es por su gracia, hermano. No es porque nosotros no lo merecemos. No existe justificación humana para justificarnos a nosotros mismos, si no es por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Yo me siento agradecido con el Señor, hermano. Y es malo hablar en primera persona, pero yo recuerdo desde dónde el Señor me ha traído. Y han habido procesos y momentos duros y difíciles, pero la misericordia de Dios siempre ha estado presente. He visto el poder de su gloria, hermano, manifestarse en nuestra familia. He visto su mano poderosa trabajando a nuestro favor. Y eso es lo que te quiero decir, hermano. Hay misericordia en Dios. Dios tiene misericordia para ti. Dice aquí que primeramente era su misericordia. Después el lavamiento. Tenemos que pasar de la salvación, hermano, en su misericordia al bautismo. Tenemos que bajar a las aguas. Tenemos que ser bautizados. Si tú nos estás viendo y es primera vez que escuchas esto, hermano, después de confesar a nuestro Señor, tenemos que ser bautizados. Y dice aquí, después de eso, dice que somos regenerados. Después del bautismo nacemos de nuevo. Y hay un nuevo nacimiento y la renovación en el Espíritu. El Espíritu Santo nos hace renovarnos. El verso 6 dice que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Es la obra perfecta de Cristo, hermano, la que te salva. El acto de misericordia del Señor de pagar el precio por cada uno de nosotros, por todos los que estamos aquí, por ti que nos estás viendo. Él pagó el precio por la humanidad completa. Romanos 9:23 dice que Él nos llama vasos de misericordia. En el 22 dice que había unos vasos de ira para destrucción, pero Él se preparó un remanente, hermano, que es la iglesia, y hoy le llama vasos de misericordia. Hermano, quiero leerle las conclusiones. No sé si he ido muy rápido, pero perdóneme, hermano, espero haberme dado a entender.
Y quiero leerles las conclusiones de lo que hemos estudiado hoy. Y encontramos a Mefiboset de Lodebar al reino. Este hombre pasó, hermano, de estar en un lugar en donde no había pasto al palacio y sentado a su mesa. Él estaba sentado a la mesa del Señor. Ahora, hermano, a Rahab le cambian el juicio. A Rahab, hermano, después de ser una mujer, hermano, que tenía un oficio tremendo, hermano, y que había un juicio sobre su ciudad, hermano, el Señor le cambia ese decreto, le hace misericordia a ella y su familia y le pone una señal segura, hermano, dice la Biblia, que es un listón escarlata, la sangre de Cristo Jesús. Vemos a José. José fue pasado de criado a gobernador. De criado a gobernador. Un hombre, hermano, que pasó muchas dificultades, pero nunca le atribuyó despropósito al Señor. Permaneció fiel en Él. Hermano, permanece en el Señor. El Señor no ha dado su última palabra. Miren Nínive, hay un arrepentimiento aquí en Nínive. Una ciudad completa obedeció la voz del Señor. Y el Señor, hermano, se hizo misericordia de ellos. Les perdonó y Nínive pudo ser salvada. El endemoniado de Gadara, hermano, por la misericordia de Dios, es enviado nuestro Señor Jesús a hacerle misericordia a este hombre y lo liberta de esos espíritus inmundos que lo atormentaban. Dios va a romper las cadenas, hermano, en tu vida y en la de tu familia. Solo tienes que confesar a Jesucristo, porque Él ha llegado hoy a tu casa por medio de esta transmisión. El buen samaritano, hermano, tenemos que trascender de hermano a prójimo. Se nos olvida, hermano, hacer el bien. Se nos olvida, hermano, de que nosotros, aquel que es necesitado, hermano, el Señor nos manda a que le hagamos misericordia. El Señor lo dejó escrito. Tuve hambre y no me diste de comer. O sea que si damos de comer, esas son obras de misericordia. El Señor lo dejó escrito, hermano. Ahora, miremos a Jesús. Hermano, lo más importante. Jesucristo, hermano, nos salvó, nos redimió. Él pagó el precio por nosotros. En Hebreos 12:1 dice, no se lo voy a leer textualmente, solo voy a extraer algo que es importante. Dice que el pecado que tan fácilmente nos alcanza. Y el apóstol Pablo lo reconocía y decía, miserable de mí, porque hago lo que no quiero hacer. De los pecadores decía también, yo soy el primero. El pecado nos alcanza, hermano. A mí me alcanza, a usted también seguramente le alcanza y a los que estamos aquí. Pero Salmo 23 dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El pecado va por un lado alcanzándome, pero la misericordia me persigue a donde yo vaya, hermano. Qué hermoso esto. Aférrate a la misericordia de Dios. No importa lo que estés pasando, el Señor te hace un llamado hoy para que te aferres a la misericordia que Él tiene sobre tu vida, porque Él ya dio a su Hijo, que es nuestro Señor Jesús, para redimirte de toda culpa y de toda falta. Él ya pagó el precio, hermano. Y otra parte que le quiero dejar, sobre todo juicio, óigalo bien, hermano, triunfa la misericordia. Sobre todo juicio, triunfa la misericordia. Hermano, no importa tu falta. No importa si eres un Mefiboset, si estás avergonzado, si tienes vergüenza ante el Señor, no te quieres sentar a la mesa porque tu pecado es tan grande que crees que el Señor no te puede perdonar. El Señor te puede perdonar, el Señor te puede hacer misericordia. Y el Señor quiere en esta hora, hermano, ministrarte a ti. Abre tus labios, hermano, vamos a orar ahora para poder sellar esta palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Señor, porque hemos predicado tu buena y bendita palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que sea ministrada en el pueblo, Señor, que ha escuchado. El pueblo que tú te has provisionado hoy y que ha abierto sus ojos, Señor, para que sea sembrada esta palabra en sus corazones, Señor. Sabemos, Señor, que hay gente que nos está viendo. Sabemos, Señor, que hay gente que está dedicando, Señor, su vida a nuestro Señor Jesucristo. Abre tus labios, hermano, ahí donde estás. Confiesa al Señor Jesucristo. Pídele que te perdone. Padre, mira, Señor, si hay gente que se está reconciliando, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, devuélveles, Señor, devuélveles ese nombre, Señor, escrito en el libro de la vida, Padre, en el nombre de Jesús.
Te pedimos, Señor, que ministres esta palabra, que la selles, Señor. Ha sido bueno y maravilloso, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermano, por habernos sintonizado hoy. Te bendecimos, bendecimos tu familia, bendecimos tu casa, tu negocio, tu trabajo. Que el bien y la misericordia te persigan todos los días. Amén, amén y amén.